Hola, hola a todos. Estamos otra vez acá en Café con Expertos. Hoy tenemos un invitado muy especial y para nosotros de verdad que es un orgullo desde Colombia poder contar con la presencia de él acá en Iswa y es Andrés Jensen. Andrés Jensen es un chileno, pero démosle la palabra a él para que nos comente más quién es Andrés, qué hace Andrés actualmente, para empezar a comprender un poquito más y ahí vamos hablando. Hola Andrés, ¿cómo Muy, estás? muy bien, muchas gracias Arturo. Mucho gusto estar acá, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas visiones y experiencias con este grupo de ISWA que lo conozco desde hace mucho tiempo. En Chile, ISWA también ha sido muy activo a lo largo de los años. Conozco personas, colegas de ustedes que han estado muy activos en eso y, y por eso también es un gusto. Bueno, yo soy Andrés Jensen Velasco, chileno, como ya me lo adelantó Arturo. Soy ingeniero civil, menciones hidráulica y sanitaria, y tuve la suerte de también hacer un máster en gestión y tecnología ambiental en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, de España, eh, que me abrió de cierta forma también el espectro de la ingeniería en aquella época. Yo tengo 54 años y desde el inicio de mi experiencia profesional a inicio de los 90, en particular en el 93, siempre estuve expuesto a los desafíos ambientales. Yo inicié mi, mi bagaje profesional en proyectos hidroeléctricos con muchos desafíos ambientales y poco a poco me fui introduciendo en el mundo de la gestión de residuos por las contingencias propias de un proyecto, un megaproyecto, donde los contratistas y las instalaciones de faenas tenían muchos desafíos en torno a la gestión adecuada de residuos en la época, sin mucha regulación en Chile, sin muchas obligaciones, y ahí logramos eh, eh, generar muy buenos ejemplos de gestión local de residuos, cosa que me permitió luego en mi segunda experiencia profesional en la industria del cemento, dedicarme de lleno al concepto de valorización de residuos. Yo estuve 15 años trabajando en el grupo Holcim, que de hecho está presente en Colombia, y mi desafío ahí, mi reto fue instalar un nuevo concepto, el concepto del coprocesamiento, de la utilización de materiales derivados de residuos como combustible y como materias primas en la producción de cemento. Y iniciamos ese proyecto en Chile y luego tuve la suerte de coordinar y dirigir ese proyecto en distintos países de América Latina para el grupo Holcim, en 10 países en particular, uno de ellos Colombia. Por lo tanto, la historia de Holcim en Colombia con el coprocesamiento la conozco de cerca, allá en NOPSA, con ecoprocesamiento primero, hoy día Geocycle. Es muy cercano a mi experiencia. Me llenó de satisfacciones ese proceso porque logramos instalar como les decía, en 10 países de América Latina esa actividad que hasta el día de hoy sigue consolidándose. Luego de ese periodo de 15 años, estuve cerca de 4 años dedicado 100% a las asesorías y principalmente asesorías a gobiernos y organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, o la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, precisamente en la articulación de proyectos de estas mismas características, de colaborar en los esfuerzos de cooperación público-privado en los distintos países para la articulación de marcos regulatorios por una parte y de iniciativas industriales en torno a la valorización de residuos, en particular con el coprocesamiento de la industria de cemento en esa época, sin perjuicio que con el andar del tiempo, gracias al desarrollo normativo en Chile en torno a la responsabilidad extendida del productor, pude profundizar mi actividad en el concepto de la REP, o responsabilidad extendida del productor, tanto a nivel regulatorio como de gestión, y con eso también logré ampliar un poquito más el abanico de actividades en que me estaba desarrollando, hasta que me incorporé a
a una empresa gestora de residuos que se llama Ambipar Environment en Chile, que hoy día ya formamos parte de un grupo que trasciende las fronteras de Chile, con Perú, Paraguay y Brasil, que es la casa matriz de la compañía, también buscando nuevas alternativas y nuevas oportunidades en otros países de la región, en el mundo de la gestión y valorización de residuos desde una mirada mucho más amplia, donde el tema del coprocesamiento es uno de ellos, pero también hablando de la jerarquía en la gestión de residuos, la orientación hacia el reciclaje y hacia otras formas de valorización de residuos van ganando un lugar cada vez más protagónico, tanto en mi actividad como ejecutivo de la empresa, como en nuestros países en particular. Y de la mano con esta actividad en Ambipar, yo he mantenido algún pie puesto siempre en esta cooperación internacional y estoy participando esporádicamente de algunos proyectos de este tipo, también con la cooperación alemana y con el PNUD, hoy día particularmente en Honduras, para un tema de residuos peligrosos, y en Colombia también me ha tocado la oportunidad de colaborar en planes y proyectos de gestión integral de residuos con ciertos municipios en el país de ustedes. Y así estoy hoy, después de estos casi Bastante 30 amplia toda la años. Sí, trayectoria. 30 años Bastante vamos. amplia, pero sí me gustaría empezar a comentar algún tema y es, estoy seguro que no todos conocemos el concepto. Quisiera que nos comentaras qué es eso de coprocesamiento, para entender un poquito más y que todos estemos hablando el mismo idioma. Perfecto. El coprocesamiento, como su nombre lo indica, se refiere a dos actividades al mismo tiempo. El co es como la cogeneración, pretende introducir en un mismo concepto dos actividades. En este caso, el coprocesamiento, que según la literatura de referencia, se refiere a la industria intensiva en el uso de recursos y energía, donde la industria del cemento es la protagonista. Se trata de, por una parte, reemplazar materias primas o combustibles fósiles o vírgenes en el caso de las materias primas, por materiales provenientes de un procesamiento de residuos, ya sean residuos domiciliarios clasificados o principalmente de origen industrial. Entonces, al reemplazar parte de los recursos habituales o tradicionales, como los combustibles fósiles, el carbón, el petcoke, etcétera, o materias primas como la caliza en el caso del cemento, el hierro, el aluminio, la sílice, por materiales provenientes de fuentes residuales, estamos al mismo tiempo reemplazando combustibles y materias primas, pero dándole un destino de valorización a esas corrientes residuales. Y ese concepto de hacer las dos cosas al mismo tiempo, al introducirlo a un proceso existente, se llama coprocesamiento. Es decir, el proceso existente, que en este caso es la planta cementera, se ve beneficiado porque le permite reemplazar parte de su matriz de recursos, en este caso combustible y materias primas, pero a la vez se le está dando una solución a ciertos volúmenes de materiales de residuos que de otra forma tendrían que ser tratados con otras tecnologías o lamentablemente todavía en nuestros países dispuestos en rellenos sanitarios o en vertederos sin ningún control. Y ese concepto de la dualidad de funciones es el que se conoce como coprocesamiento. Teóricamente es aplicable a industrias intensivas en el uso de energía y recursos, como la industria del vidrio, la celulosa, incluso la siderúrgica, pero la que se ha posicionado como líder en este mundo Abanderado. del coprocesamiento es el cemento por las características de operación que tiene ese proceso en términos de temperatura, de tiempo de residencia de los gases, de interacción de materias primas con los gases productos de la combustión que permiten una filtración natural que garantiza estándares ambientales, etcétera. Y hoy día en el mundo vemos que la actividad está absolutamente desarrollada y madura en continentes desarrollados como Europa y en nuestros países de Latinoamérica en particular y también en Asia,
se está avanzando muy rápido en esa dirección, porque es una actividad que la industria del cemento ha puesto como prioridad en sus temas de desafíos para la sostenibilidad. Yo tengo una pregunta, Andrés, y es, ¿los industriales cómo hacen para ellos saber y decir, oiga, mis residuos se pueden coprocesar, no se pueden coprocesar, si los puedo llevar allá? ¿Cómo yo puedo saber, oiga, esos residuos los podemos llegar a hacer un coprocesamiento? ¿Cómo es la fórmula que se maneja? Mira, para que un residuo sea coprocesable, y nos podríamos concentrar en la parte del coprocesamiento que es la principal, que es la de los combustibles alternativos o combustibles derivados de residuos. Lo primero y principal es que tenga una vocación combustible aquel material, es decir, un residuo que por su composición sea atractivo desde el punto de vista energético. Pero la buena práctica también debiera hacer que tanto el generador como el coprocesador también se fijaran en la jerarquía en la gestión de residuos. Es decir, si yo tengo como residuo un plástico perfectamente reciclable, su uso preferido debiera ser el reciclaje y no el coprocesamiento. El coprocesamiento está destinado a dar una solución a aquellas fracciones no reciclables de ciertos plásticos, de ciertas mezclas de materiales que tienen una condición calorífica interesante, que una vez preparado y homogeneizado en base a mezclas, trituración, etcétera, se convierte en un buen combustible. Entonces, es tanto el generador del residuo como el interesado en utilizarlo en sus procesos productivos, como en este caso la industria del cemento, los que debieran sentarse a conversar y analizar en conjunto aquellos materiales que se generan en el patio trasero de una industria determinada para determinar finalmente cuáles de ellos son atractivos para el coprocesamiento, y uno se sorprende que la verdad es que la mayor parte de los residuos industriales son atractivos para el coprocesamiento, excepto aquellos que son inertes y que no tienen una química compatible con el cemento. El resto, residuos de talleres de mantenimiento, inventarios obsoletos, mermas productivas, envases contaminados, por ejemplo, son perfectos para pensar en esa solución, ya que no tienen una solución jerárquicamente superior como la del reciclaje, por ejemplo. Bueno, nos comentas que de la industria de la cementera y trabajando con todo el coprocesamiento pasaste a ser consultor. Yo quisiera, y sé que lo puedes tener, una visión amplia de cómo estamos acá en Latinoamérica en todo el tema de manejo de residuos. ¿Cómo nos ves? Primero, ¿cómo nos ves? Y ya contamos los retos, pero quisiera que nos comentaras un poquito esa visión que tú tienes como consultor de cómo es Latinoamérica en temas de residuos. Mira, yo veo que Latinoamérica va poco a poco poniéndose al día con los compromisos internacionales, y eso se ha ido gatillando, yo diría, por dos razones principales, o con dos catalizadores principales. El primero y principal es la evolución regulatoria que estamos viendo en nuestros países, donde en base a la inserción de nuestros países en América Latina en el mundo en general, dado por compromisos comerciales, por intereses de cooperación internacional, etcétera, nuestros países se han visto obligados a subir la vara en cuanto a los estándares y en las regulaciones, creando obligaciones que permiten que ciertos flujos de materiales comiencen a aparecer y se generen las condiciones económicas para un manejo adecuado. Otro catalizador es la existencia de grandes compañías transnacionales que, por sus políticas corporativas y sus políticas ambientales en general, van marcando la pauta en nuestros países. O sea, generalmente en nuestros países tenemos presencia de marcas de nivel internacional que muestran estándares en gestión de residuos superiores al resto y que se van poniendo como ejemplo localmente, y el resto los va siguiendo. Entonces, esa mezcla de compromisos de nuestros países que se traducen en mayor y mejor regulación cada día más, con buenos ejemplos de gestión que hacen que se vea que es posible mejorar la gestión, es lo que está produciendo, diría yo, un efecto en nuestros países de ajuste en los estándares de gestión de residuos que poco a poco van mostrando frutos. Y hay algunos países que vemos que están un poco más adelantados que otros dentro de la región, y creo que
en ese contexto, lo que hoy día está pasando en Colombia, lo que hoy día está pasando en Chile, también en Brasil, podrían estar marcando la pauta de lo que tiene que ver con el avance de los países de América del Sur, en este caso, hacia una gestión adecuada de residuos. En Centroamérica también tenemos buenos ejemplos, en Costa Rica particularmente, y un poco más arriba en México, con lo grande que es, también a nivel de regulaciones se va viendo que todas estas soluciones, como por ejemplo el coprocesamiento, que es un buen indicador para ver cómo van avanzando los países, a medida que avanza se van viendo realmente resultados y una evolución en los indicadores de porcentajes de valorización, de tasas de aprovechamiento, en el caso de Colombia, etcétera, que van en aumento. Uno quisiera que la velocidad fuera quizás más rápida, o que la curva fuera más empinada, pero la verdad es que también tenemos que poner una cuota de realidad en esa evolución en términos de los recursos disponibles en nuestros países y de el aspecto cultural que en la población requiere cierto tiempo también para ir instalándose como corresponde. Bueno, digamos que una pregunta y es, tú que conoces más del tema, ¿en qué porcentaje estamos ahorita con todo este tema del coprocesamiento? ¿En qué porcentaje estamos y hasta dónde podríamos llegar haciendo coprocesamiento nosotros en las diferentes industrias acá en Latinoamérica? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo los ves tú que tienes el contexto? Uh-huh. Mira, el coprocesamiento en la industria del cemento se mide por indicadores de tasas de sustitución energética, en el caso de los combustibles derivados de residuos, que te indica el porcentaje de la energía térmica total que requiere el proceso productivo del cemento, que se consigue con los combustibles derivados de residuos. En Europa, esas tasas están en promedio acercándose al 60%. Es decir, del total de la industria cementera en Europa, el 60% de los combustibles proviene de corrientes de residuos, lo que implica un volumen muy considerable de materiales que están teniendo ese destino. Hay países en que ese porcentaje se va cerca o superior al 80%, como Alemania, Austria, Holanda, por ejemplo. Eso lo pongo como primer dato porque contrasta con nuestra realidad en Latinoamérica, donde nuestro porcentaje equivalente a ese 60% europeo, hoy día está en promedio en el orden del 12 al 13%. Es decir, todavía tenemos mucho que avanzar. Pero cuando uno analiza las cifras y la composición de las cifras, es muy revelador y curioso al mismo tiempo ver que cuando hablamos de residuos de origen industrial, la proporción que se ve en Europa es bastante similar a la proporción que la industria cementera en América Latina ha logrado. Es decir, los volúmenes, digamos, proporcionales al tamaño de la industria, son similares en Europa y en América Latina para residuos de origen industrial, incluso también para neumáticos o llantas usadas.